día, amados hermanos, en esta noche. Les saludo un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres, desde Cunduacán, Tabasco, en la iglesia Ministerio Vivo y la Familia, bajo la cobertura del Ministerio Ebenecer Guatemala, zona 5. Y mi pastor es el apóstol Sergio Enríquez, y agradecemos al Señor por las enseñanzas que el Señor nos da por medio de nuestro pastor, y que son las que uno, ¿verdad?, está transmitiendo, está transfiriendo a usted. Así que pues damos gracias al Señor por esta cobertura, y también agradezco al Señor que ya está con nosotros la hermana Galidia, ¿verdad? Le dimos vacaciones estos días, y se encuentra la hermana Sayan Yamilé también. Vamos a iniciar con una oración. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo te damos gracias por la bendición de permitirnos, Señor, compartir tu palabra. Es un privilegio, y ese privilegio, Señor, lo agradezco profundamente. Gracias porque dirigiste la vida de mi padre para presentarme como un siervo tuyo ante tu altar. Gracias, Señor, por mi madre, por haber, Señor, sido también instrumento en ese propósito tuyo. Gracias por todo. Te agradezco, Señor, por todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Bendecimos tu nombre y te pedimos palabra tuya, ungida con tu Espíritu Santo. Padre, que me des palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Amén. Mis hermanos, vamos a estar hablando esta tarde con el tema. Continuamos con las 70 semanas de Daniel, pero en esta ocasión nos vamos a centrar en los propósitos. No sé si se alcanza a ver aquí, usted verá que dice propósitos. ¿Se ve ahí? Sí, más o menos. Entonces, tenemos ahora pues este tema para esta semana, o más bien para este domingo. Entonces, el tema de las 70 semanas, hermanos, es la explicación que el ángel Gabriel le dio al profeta Daniel sobre lo que ocurriría durante ese periodo con el pueblo de Israel. 70 semanas. Esas 70 semanas, hermanos, primero fueron 7 semanas que fueron contadas desde la orden de Artajerjes para reconstruir los muros de la ciudad hasta su terminación, hasta que terminaron pues de reconstruir esos muros. Ahí hay 7 semanas. Luego, hermanos, vemos que hay 62 semanas que pasaron desde la terminación de la reconstrucción hasta la muerte del Mesías. Y ahí estamos hablando de 69 semanas. Después de esto, existe un espacio que no se cuenta en este periodo, y que, hermanos, se le denomina la era de la iglesia, donde el Señor pone pausa a las 70 semanas, y en su misericordia, hermanos, cualquier persona que lo reconozca como Salvador es llamado hijo de Dios. Eso es interesante, porque el Señor contempla, ¿verdad? Aunque aquí hay que explicar algunas cosas. Dios contempla como un intermedio, un interludio, hermanos, de gracia, que le llamamos la era de la iglesia. Fíjese bien, primero 7 semanas, luego 62 semanas, hasta ahí van 69, y de ahí empieza la era de la iglesia, la era de la gracia. Y entonces, hermanos, después viene la última semana de Daniel. Aquí lo vamos a ver. Entonces debemos tomar en cuenta, hermanos, un gran principio que tiene que ver con la cronología profética. Fíjese, Dios no cuenta el tiempo cuando Israel está fuera de su tierra o está fuera del orden divino. Eso es tremendo, hermanos, que Dios no cuenta. Dentro de la cronología profética, no cuenta el tiempo con Israel cuando él está fuera de su tierra, cuando ha sido exiliado, cuando ha sido llevado, hermanos, afuera de la tierra de Israel.
y que están fuera de la voluntad o del orden divino. Entonces, durante este periodo también tomarán lugar la traslación de la iglesia. En esa edad o en ese tiempo de la iglesia, en ese tiempo de gracia que estamos viviendo ahora mismo, y que va a terminar, hermanos, la edad o la etapa de la iglesia, va a terminar, según 1 Tesalonicenses 4, 13 al 17, va a terminar, hermanos, con la traslación de la iglesia al bimá de Cristo, al tribunal de Cristo, en donde, hermanos, toda la iglesia, toda la cristiandad va a ser juzgada. Y entonces, al ser juzgados, hermanos, algunos van a ser aprobados y arrebatados, y otros serán regresados, hermanos, pero avergonzados. Se alejarán avergonzados, y dice que la Biblia dice que serán echados, hermanos, a las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Algunos predicadores y algunas iglesias interpretan eso como el infierno, pero no es el infierno, sino que ahí habla del día del Señor, grande y terrible, que es la tribulación y la gran tribulación, que estamos hablando de la última semana de Daniel. Ok, entonces, hermanos, dice, cuando este tiempo de gracia, el tiempo de la iglesia, la edad de la iglesia, entonces cuando eso termine con el arrebatamiento, entonces el reloj de Israel de la profecía volverá a ser echado a andar, comenzará a caminar otra vez, marcando el último periodo, que es la semana 70. Yo espero estarme explicando. Si yo, dice mi pastor, yo sí me entiendo, ¿verdad? Pero yo espero que usted lo entienda, que por eso estamos predicando la palabra. Ahora, aquí tengo, no sé si se va a distinguir, ¿verdad? Porque está en blanco, pero esperamos que sí. Entonces, fíjese que aquí está un diagrama, una presentación que yo espero que usted y yo la podamos entender, ¿verdad? Lo que acabo de explicar. Aquí están las 7 semanas. Las primeras 7 semanas, cuando se reconstruyó los muros de Jerusalén, que 7 semanas proféticas son, hermanos, una semana son 7 años. Entonces se multiplica 7 por 7, que son 49 años, que duró la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Y luego, hermanos, de ahí viene las 7 semanas, las 62 semanas, que son 434 años hasta el ungido que es el Señor Jesucristo. Aquí, hermanos, si me perdona, voy a checar esto, nada más para que no se equivoque, pues no se vaya usted a quedar con la mala impresión aquí de lo que hice. Más que la impresión, vaya usted a entender mal lo que estoy tratando de explicar. Ahora sí, vámonos otra vez. ¿Ok? Bueno, entonces, son 62 semanas acá arriba. 62 semanas. Y esas 62 semanas, si se multiplican por 7, estamos hablando de 434 años hasta el ungido, que el ungido es Jesucristo. Y esto usted lo puede ver, hermanos, en Daniel 9:25, Nehemías 2:1, Daniel 9:25 también, y Lucas 19:38. Hasta aquí, hermanos, hay 69 semanas, que son 483 años, que tiene que ver con la crucifixión de Jesucristo. Se suman estas dos y nos da 483 años. Y los da exactos. Si usted va, investiga esto, que sería bueno, ¿verdad? Que no se quede con lo que nosotros le decimos los pastores. No le vaya a pasar lo que le pasó, hermanos, a Mefiboset, que no se fue con David, que es figura de Jesucristo, porque lo engañó el siervo. Eso es tremendo, hermano. Entonces debemos tener cuidado, porque está bien, ¿verdad? Gloria a Dios por los apóstoles, por los profetas, por los evangelistas, por los pastores, por los maestros, pero usted investigue, ¿ok? Y luego de eso, hermanos, cuando ya
viene la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, empieza la era de la iglesia. La era de la iglesia. Y esa era todavía la estamos viviendo hoy. Cuando la iglesia sea arrebatada, ahí usted va a ver, hermanos, a ver si puedo hacer esto. Aquí, ayúdenme acá. Bueno, con la ayuda del Señor. Acá, aquí miren, aquí, ¿sí lo alcanza a ver? ¿Se alcanza a ver esto? No. No se ve. Acá. No se ve. Entonces, ¿cómo está? Entonces, hermanos, a ver. Entonces, ahí encontramos pues la era de la iglesia, pero lo que yo estoy tratando de acá de ocupar es algo para que usted pueda tener, no. Entonces, ahí está el arrebatamiento, hermanos, ahí se ve las flechas, y de ahí empieza la semana 70, donde Dios va a tratar con Israel, y eso lo dice Daniel capítulo 9, verso 26 al 27, y ahí es donde se va a cumplir la última semana de las 70 semanas de Daniel. Entonces, mis hermanos, esto es interesante porque la iglesia tiene y debe estar preparada para que, hermanos, porque el arrebatamiento de la iglesia es lo que va a hacer que más bien es el banderazo para el inicio de la última semana de Daniel. Algo está pasando aquí con mi compu y voy a tener que, a ver, hacer algo. Sí. Bueno, entonces, hermanos, denme un chancecito porque me está fallando aquí la computadora. O yo. Bueno, a ver. Entonces, ¿por dónde íbamos? Acá estábamos. Entonces le estaba mostrando, hermanos, el diagrama. Les estaba mostrando esto para que nosotros tengamos la idea, ¿verdad? Ahora, vamos a lo siguiente. Daniel era un siervo fiel, hermanos, y se dedicaba a buscar por medio de la palabra lo que ocurriría a su pueblo. Él estaba en el cautiverio de 70 años, fíjense, decretado al pueblo de Israel. Eso parece coincidencia, pero la Biblia dice en 2 de Crónicas 36, 21, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Pero, o sea, que el Señor le dio la revelación a Daniel, hermanos, cuando estaban en ese tiempo de cautiverio, 70 años que estuvieron, hermanos, en Babilonia. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Ahora, veamos lo siguiente. La historia muestra que Daniel clamaba a Dios por una respuesta para su pueblo. Qué interesante, hermanos, que nosotros pidamos al Señor en oración una respuesta cuando hay algo que no entendemos. No que nos quedemos diciendo, ay, es que yo no le entiendo, por eso no le escucho. No, pídale al Señor revelación. Pídale al Señor que le explique. Tal vez le envíe un ángel, o tal vez ya se lo envió y no ha entendido que el pastor o el ministro que el Señor puso para darle cobertura es el ángel del Señor. Ahora, dice que estando en oración y buscando la presencia de Dios, el ángel Gabriel se acercó y le habló acerca de las 70 semanas decretadas a Israel en Daniel capítulo 9, verso 20 al 27. Entonces, nosotros lo que vamos a hablar en esta noche, hermanos, es acerca de las 70 semanas, pero que fueron determinadas con propósitos bien claros, que son remarcados, hermanos, en este evento. Entonces vamos a ver
¿Cuáles son los propósitos? Veamos acá. Número 1. El primer propósito es poner fin a la transgresión. Aquí tengo que explicar algo antes de iniciar, hermanos. Es que hay 3 tipos de ofensas a Dios. Está la transgresión, el pecado y la iniquidad, que no es lo mismo, pero están relacionadas. Son niveles de ofensas. La transgresión es el primer grado de ofensa a Dios. El pecado ya es un segundo grado, es más adelante, más arriba, es otro nivel, es más intenso. Y la iniquidad, hermanos, es el grado superior de ofensa a Dios. Entonces, esto es importante porque la Biblia aquí lo menciona y vamos a verlo, hermanos. 70 semanas, dice Daniel 9:24, han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para poner fin a la transgresión. Y luego dice, terminar con el pecado, expiar la iniquidad. Entonces aquí tenemos los 3 niveles: traer justicia eterna, sellar la visión y la profecía, y para ungir el lugar santísimo. Perdón. Entonces, el primer punto es poner fin a la transgresión. ¿Y qué es transgresión, hermanos? ¿Qué es transgresión? Transgresión es cuando nosotros ofendemos a Dios por primera vez, una vez, erramos, fallamos, transgredimos los mandamientos del Señor. Ahora, este evento incluye eliminar la transgresión del pueblo de Israel, quien continuamente cometía infracciones, violación, infidelidad y abandonaba su relación con Dios. Pongamos un ejemplo. A ver, porque me parece que algunos van a estar pensando, a ver, no te estoy entendiendo qué significa transgresión, pecado e iniquidad. Yo aprendí de mi papá biológico y ahora estoy aprendiendo de mi padre espiritual a explicar con ejemplos. A veces no me salen los ejemplos, porque a veces los agarro en el momento. Pero, por ejemplo, hablemos del adulterio. El adulterio comienza en la mente. En la mente es una transgresión. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón, es transgresión. Pero aquella persona continúa con ese deseo, con ese mal deseo, y entonces habla con aquella persona, como David cuando vio a Betsabé, la mandó a llamar y le propuso. Ahí, hermanos, ya hay pecado, un pecado que se está llevando a cabo, ya cometieron la falta, es pecado. Pero otra cosa, hermanos, es que continúan con ese pecado y se vuelven amantes y siguen viéndose. Aquello ya se volvió iniquidad. Estoy poniendo un ejemplo, es un ejemplo, ¿verdad? Y entonces el pueblo de Israel cometía infracciones, violaciones a la palabra, eran infieles y abandonaban su relación con Dios. Ellos eran, hermanos, transgresores. Jeremías 3:20 dice, sin embargo, así como una mujer traiciona a su amante, así me ha engañado la gente de Israel. Fíjese. Entonces, estamos hablando de transgresión. El pueblo de Israel traicionó al Señor, engañó al Señor. Dijeron que sí le iban a servir, que no le iban a abandonar nunca. Entonces, la transgresión, hermanos, puede llevar hasta el último nivel, que es la iniquidad, y de ahí viene la apostasía. Transgresión y apostasía. Miren la relación. Ciertamente todo Israel, dice Daniel 9:11, ha transgredido tu ley y se ha apartado sin querer obedecer tu voz. Entonces, alguien, hermano, que comete transgresión es una persona que se aparta de la palabra de Dios. No quiere obedecer la voz de Dios. ¿Sí? Muchos de nosotros
al calor del enojo, nos olvidamos de los mandamientos de Dios. E incluso al calor de la tentación, nos olvidamos de obedecer a Dios. Por eso dice, ha sido derramada sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque hemos pecado contra él. Es decir, ya primero se comenzó con transgresión y luego se continuó hacia el pecado. Son ofensas que se hacen a Dios. Israel transgredió a Dios, es decir, no obedeció su voz, violando su palabra, y esto, hermanos, al volverse ya algo continuo, se convierte en pecado. Entonces, por ello, hermano, fue necesario que Dios levantara a un justo, que no tuviera mancha ni pecado, para terminar con todo el pecado del pueblo. Por ello, dice acá, primera de Juan 3:5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Entonces, el Señor Jesucristo vino, hermanos, para eso. Y incluso el Señor dice que vino, hermanos, para perdonar nuestras transgresiones, nuestros pecados y nuestras iniquidades. Amén. Ok, entonces, veamos. Actualmente la mayoría del pueblo de Israel comete el pecado de no reconocer a su Salvador. Pero un día, hermanos, Dios tratará otra vez con ellos y les dará otra oportunidad. Eso es lo maravilloso de nuestro Dios. No sé cuál sea el Dios que otras religiones u otras personas tengan. Pero si es un Dios ogro, si es un Dios que no perdona, si es un Dios que te está recordando tus fallas del pasado, hermanos, entonces ese no es el Dios de Israel, ese no es el Dios que dice la Biblia. Ese es un Dios que se creó la gente. Tampoco es el Dios que dice, no hay problema, sigue pecando. No hay problema, sigue haciéndolo. No, tampoco. Nuestro Dios es santo, pero también es amor. Y eso, hermanos, entonces tenemos nosotros que ver que el Señor sí nos da una y otra y otra y otra y otra y otra oportunidad. Porque dice la Biblia que cada mañana son nuevas sus misericordias. El Señor nos da un regalo cada mañana que debemos aprovecharlo. Debemos aprovecharlo reconociendo nuestros pecados, humillándonos delante de Él y diciéndole, Señor, ayúdanos que este día podamos vivir de acuerdo a tu voluntad. Entonces dice Romanos 11:26 al 27. Y luego todo Israel será salvo. Fíjese que estamos hablando de que Dios le va a dar otra oportunidad a Israel. Y la última semana de Daniel es eso, la última oportunidad para Israel. Como está escrito, dice, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. O sea, Dios ama a Jacob. Jacob, hermanos, recuerde que Jacob es Israel. Solo que Jacob representa, hermanos, al Israel no redimido, no convertido. Mientras que Israel representa, hermanos, digámoslo así, válgame la redundancia, al Israel convertido, arrepentido, redimido. Amén. Entonces, dice luego, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Entonces Dios va a darle otra oportunidad a Israel. Pero en esta época, en esta edad, en este tiempo de la iglesia, en esta era de la iglesia, el Señor está dando oportunidad a todos aquellos, hermanos, que se han apartado del Señor, que conocieron pero se alejaron del Señor. Y aquellos, hermanos, que todavía no han recibido a Cristo en su corazón, tienen una oportunidad todavía. Amén. Ok. Veamos entonces, el número 2 viene para poner fin al pecado. Esta última semana de Daniel, hermanos, el Señor dice aquí en su palabra que va a ser para poner fin a la transgresión, pero ahora
para terminar con el pecado. El pecado de Israel. Porque en esta era de la iglesia el Señor está, hermanos, ya proveyéndonos a nosotros para terminar el pecado en nuestra vida. Entonces, mire, el pueblo de Israel ha pecado continuamente. Se le ha dado continuidad al pecado. Y esto hizo necesario un sacrificio. Por eso dice Daniel 9:26 que se le quitará la vida al Mesías. Este sería el holocausto perfecto, el sacrificio redentor del Señor por los pecados del pueblo, hermano, y también del mundo. Entonces, aquí estamos hablando ya del pecado. Cómo, hermanos, el Señor ofrece su vida. Es el sacrificio perfecto. Perdón, mi hermana, mi hermano, usted está bien si ayuna, está bien, hermano, que pase días en ayuno, pero usted no va a ser perdonado por sus ayunos. Dios no va a obrar porque usted está ayunando. Dios va a obrar por su gracia, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Él dice: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. O sea que lo que necesitamos es fe. Un rato de esto vamos a hablar del ayuno. No es que estoy en contra de ayunar. Usted puede ayunar, ¿verdad? Pero tampoco venga a la iglesia: hermano, tenemos que ayunar todos. No, si usted quiere ayunar, ayune. No podemos imponer, pero sí podemos, hermanos, nosotros creer que el holocausto que Cristo sufrió por nosotros es perfecto. Amén. Y que incluye no solamente a Israel, sino que incluye también, hermanos, a todo el mundo. De manera que en esta era de la iglesia, fíjese que es importante aprender esto, hermanos, y creerlo. Todo aquel que se entregue a Jesucristo en esta era va a ser salvo, sea judío, sea griego, sea gentil, sea de donde sea. Y va a formar parte de un solo campamento, de un solo pueblo, que es la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo. ¿Ok? Bueno, y continuamos. Lucas 1:68 al 71 dice: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Esto está dando testimonio de lo que acabo de hablar, hermano. El Señor va a visitar y va a redimir a Israel. Ya ha levantado un poderoso Salvador de la casa de David. Por eso el Señor Jesucristo, hermanos, porque le decían al Señor Jesús, le decían: Jesús, hijo de David, porque estaban reconociendo que Él era la promesa que se le había dado a David, que de su linaje, de su genética, de su generación, de su genealogía, hermanos, vendría el Mesías. Entonces, cuando la gente decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, estaban reconociendo, estaban declarando fe. Y el Señor, hermanos, correspondía a esa fe. Dios no va a dejar tu fe, hermanos, en el piso, o no le va a hacer caso. Tu fe mueve la mano del Señor. Amén. Entonces, el Señor ya murió por nosotros en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día, complementó nuestra salvación, hermanos, nuestra redención. Ahora, esto es importante para nosotros. El Señor no vino a dar abonos para que seamos salvos. El Señor vino a pagar de una vez, hermano. Mira, al Señor le gusta
pagar en efectivo. No le gusta comprar en Coppel, porque siempre es mejor, hermanos, comprar en efectivo. Siempre es mejor no seguir pidiendo, ¿verdad? Préstamos en Electra ni en Coppel, porque, hermano, yo me metí en eso a propósito, ¿verdad? De lo que estoy hablando. Dice aquí, hermanos, en Hebreos 9:26, de otra manera, dice, le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo. Él vino a dar un solo pago por el pecado, uno solo, su vida, su sangre. Pero ahora dice, una sola vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. A eso vino el Señor, para destruir el pecado, hermano, en nosotros. Quiere decir, hermanos, que si nosotros queremos la victoria sobre el pecado, debemos confiar y creer que la gracia del Señor es suficiente para que podamos vencerlo. ¿Cuál es el pecado que no puedes vencer? Porque todos tenemos alguna debilidad. Tenemos el famoso, digamos, esa frase del talón de Aquiles. Todos, hermano. No se me haga de la boca chiquita. No importa si usted es un gran predicador, no importa si usted es alguien que todo mundo lo tiene, ¿verdad? En un pedestal o en un altar, y casi lo adoran. El Señor reprenda eso. Usted y yo tenemos debilidades. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo es poder para vencer el pecado. No solamente gracia es darnos lo que no merecemos, sino que gracia es el poder de Dios. Como cuando le dice el apóstol Pablo, Señor, ayúdame, quítame este aguijón. Y el Señor le respondió, bástate mi gracia, porque mi poder, ¿qué? Se perfecciona en tu debilidad. O sea que la gracia del Señor es suficiente para nosotros para poder vencer, hermano. Eso es importante que usted lo crea, lo analice. Dice, si no hubiera existido una forma dada por Dios para el perdón de pecados, seguirían realizándose sacrificios para poder acercarse a Él. Pero ahora sabemos que hay un solo pago y un solo sacrificio, que es Cristo Jesús. Pero pastor, entonces, ¿por qué yo no puedo vencer el pecado? Hermano, ponte en las manos del Señor. Acércate con confianza a Él. Reconoce tus debilidades. Confiesa tus pecados. Dile, Señor, yo quiero cambiar de mentalidad. Yo me vuelvo a ti. Te necesito. Pero para eso se requiere, mire, se requiere humildad. Se requiere fe. Se requiere el anhelo de cambiar de manera de vivir. ¿Entienden? Si no hay eso, hermano, no hay nada. Ahora, se requiere también la revelación. Entonces, hermanos, la reconciliación por el pecado. Y todo esto procede de Dios, dice, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces, hermanos, el Señor, el Padre envió al Hijo para reconciliarnos con Él. Mira qué tremendo, hermano. El amor de Dios tan grande. Dice, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Hoy estamos predicando, hermano. A veces yo le voy a ser honesto, a veces estoy preparando el mensaje y digo, Señor, ¿valdrá la pena esto que estoy haciendo? Ay, Señor.
Pero cuando leo esto, digo, vale la pena. Nos dieron un ministerio, el ministerio de la reconciliación. El propósito de nuestra predicación es que usted vuelva a Dios, se humille delante del Señor, se tome de la mano de Cristo y Cristo toma la mano del Padre y nos da la mano con el Padre y nos reconcilia con Él, para que ya no estemos acusados ni por el diablo ni por nuestra conciencia de pecados que hemos cometido. Por eso dice la Biblia, hermanos, en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Nos ha reconciliado. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Dios envía a Cristo, quien nos reconcilia con Él, y también dice la palabra que se nos ha dado un nombre en el que podamos ser salvos. Es Jesucristo. No hay otro nombre debajo del cielo en el que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Nadie más murió en la cruz del Calvario. Fue Jesucristo. Jesucristo es el que murió en la cruz del Calvario por nosotros, el que resucitó por nosotros. No fue María, no fue Pedro, no fue el Papa, no fue ninguna iglesia, fue Jesucristo. Jesucristo es el Salvador, es el que pagó. Él es nuestro Redentor. Él es el que ocupó el lugar de nosotros. Sí, María sufrió al ver a su hijo Jesús, porque hasta eso, ¿verdad? María no fue la madre de Cristo, fue la madre de Jesús en su naturaleza humana, pero Cristo ya existía desde antes de María. Yo espero que el Señor le traiga revelación de eso. Ahora, 3, expiar la iniquidad. Eso es lo que va a suceder, hermanos, en esta última semana de Daniel. El Señor, hermanos, va, número 1, como acabamos de hablar, va a poner fin a la transgresión. 2, terminar con el pecado. Y 3, expiar la iniquidad. ¿Qué es expiar? Expiar significa limpiar algo que ha sido profanado, purificar una culpa por medio de un sacrificio. Mucha gente ha profanado, hermanos, el nombre de Dios. Israel ha profanado el nombre de Jesucristo. No creen en el Señor Jesucristo. El Señor vino para limpiarnos, hermano, y que tengamos libre acceso a Dios por medio de la reconciliación. Romanos 5:11 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, veamos estos aspectos, hermanos, de cómo es quitada la iniquidad. ¿Cómo? Dice el primer punto: hay un manantial de purificación del pecado y de la inmundicia. Hay un manantial. Dice Zacarías 13:1: aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para lavar el pecado y la impureza, la iniquidad. Zacarías 13:1 acabamos de leer. Este manantial, hermanos, es la sangre y es el mismo Señor Jesucristo, al cual todos tenemos acceso, no solo la casa de David, sino toda la gentilidad, los gentiles. Por eso dice San Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, todos los seres humanos, que ha dado a su Hijo unigénito, o que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, hermanos, nos fue enviado el Señor Jesucristo para limpiar nuestras impurezas y nuestras imperfecciones,
Aprovechemos esto. Hermano, aprovechemos que el cielo, digámoslo así, perdón si está de oferta, pues, en esta era de la iglesia. No es que la gracia sea barata, porque, hermanos, la salvación costó, pero es gratis para nosotros. El Señor la compró y el precio fue su vida. No la desperdiciemos. Aprovechemos este tiempo. Yo veo, hermanos, cómo el gobierno en este tiempo aquí en México está otorgando becas, está otorgando apoyos, hermano, y yo he visto que la gente no es tan lenta, ¿verdad? Sino que son bien inteligentes y dicen, no, yo voy a meter mis papeles, meten sus papeles para el 65 y más, no sé cuánto es, para los jóvenes, para los estudiantes y reciben su beca, hermanos. Pero Jesucristo desde hace tiempo está ofreciendo salvación gratuita. Y mucha gente no lo está recibiendo. Este es el tiempo. Este es el momento. Aprovéchalo. Cristo te está ofreciendo la vida eterna. Y eso, hermano, vale mucho más que un cheque que te den cada 4 meses, 3 meses. ¿Cada cuánto lo pagan? Cada 2 meses. ¿Cuánto pagaban? 4,000. 4,000 pesos, hermano. No están nada mal, ¿verdad? ¿Quién te va a regalar 4,000 pesos cada 2 meses? Entonces, ¿por qué hay gente, hermanos, que no valora la salvación que Cristo ofrece? Se la está regalando. Es gratuita. Es solo cuestión de humillarnos. Hermano, si hay gente que cuando llega, ahora que llegó Santa Claus, algunos, usted sabe que Santa Claus no existe, ¿verdad? Pero llegó a algunas comunidades, ahí está la gente por una pelota, se tomaban fotos con Santa Claus y tal la cosa, y recibiendo los regalitos. Está bien, pues eso le hace feliz, pero lo que ofrece Cristo no es una pelota. Lo que te ofrece Cristo es vida eterna. Lo que te ofrece Cristo es, dice, mira, te ofrezco la vida eterna. Si no la quieres, pues lo que te espera es una condenación eterna. Entonces, miren, vino para quitar la impiedad de Jacob. El Señor dice, y así todo Israel será salvo tal como está escrito. El libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. El Señor, hermanos, va a quitar la impiedad del pueblo de Israel, de Jacob, de un pueblo que no está redimido. Esta es la promesa que Dios ha dado para limpiar la impiedad de Jacob, dice Jeremías 31:33, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esta promesa es para nosotros hoy también. El Señor, por eso nosotros ya no guardamos, hermanos, los 10 mandamientos, que sí los guardamos, pero ya no estamos sujetos a una ley, ni la ceremonial, ni la ley de Moisés, sino que ahora la ley de Dios está escrita en nuestros corazones, en nuestra conciencia, en nuestra mente espiritual, hermanos. De manera que ahora tenemos y debemos obedecer porque tenemos un mayor compromiso. Porque ahora tenemos la ayuda del Espíritu Santo, la ayuda de la palabra, tenemos la ayuda de ángeles de Dios, hermanos. Tenemos la ayuda de ministros, 5 ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Lástima que algunas denominaciones le mochan un dedo a la mano de Dios, porque la mano de Dios, hermanos, es Efesios 4:11. Él estableció, instituyó 5 ministerios. Miren, es una figura, pues, entiéndase, ¿verdad?
Yo sé que esto se tiene que entender de manera espiritual y dice, está loco ese patay. Cada cosa que inventan esos religiosos. 5 ministerios, dice la Biblia en Efesios 4:11. Entonces, la palabra declara que todo Israel será salvo. Pero sabemos que este Israel es todo aquel jacobita que ha vivido bajo los preceptos de Dios y ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Así que, mis hermanos, este es el tiempo. Esta es la oportunidad que el Señor nos da. Israel va a llorar por él. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica. Y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él, como quien se lamenta por un hijo único. Y llorarán por él como se llora por un primogénito. Cuando el pueblo de Israel, hermanos, vea, reciba la revelación por ese espíritu de gracia y de súplica que van a recibir, entonces van a mirar a Cristo, al que traspasaron, al que blasfemaron y rechazaron, y se van a lamentar y van a llorar, hermanos, y el Señor en su misericordia los va a perdonar. Mire, hermanos, si usted y yo nos arrepentimos, si le buscamos, si dejamos de ponerle peros al Señor, si le abrimos nuestro corazón y recibimos ese espíritu de gracia y de súplica en nuestra vida, entonces, hermanos, vamos a ser salvos y vamos a ser perdonados. El Señor se presentará en su segunda venida ante todo el mundo y ante el pueblo de Israel, quienes lo rechazaron y lo crucificaron. Finalmente ellos lo verán con un corazón arrepentido y con fe para salvación. Hermanos, yo me pongo a pensar en esto. ¿Qué va a hacer la gente? Oiga bien, ¿qué va a hacer la gente cuando suceda todo lo que estamos predicando y se den cuenta que no era una vacilada, no era una broma, no eran cuentos, no eran inventos? Porque hay gente, hermanos, que ven la Biblia como un libro de cuentos, de historietas, pero la Biblia es la palabra de Dios. Hoy estamos a tiempo, El Señor quiere perdonar tus transgresiones o nuestras transgresiones. El Señor quiere perdonar nuestros pecados. El Señor quiere perdonar nuestras iniquidades. David lo dijo. Él reconoció sus transgresiones, sus pecados y sus iniquidades. Y la Biblia dice, si usted quiere leerlo allá en Isaías capítulo 53, préstame un ratito tu celular. Déjenme, ¿qué tiempo llevo aquí? Voy a ver, todavía tengo un tiempecito. Mire, ¿dónde estamos? Acá está. ¿Qué texto dije? Isaías 53. Parece que, déjeme ver si. Ay, la hermana Galilea tiene su Biblia, no en orden, ¿cómo se llama? No tiene por libros. Ok, sí es cierto. Gracias. Isaías 53, voy a ver si, ¿sí? A ver, estoy buscando, hermano, perdón. Dice Isaías capítulo 53, verso 5. Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido, pero esa palabra rebeliones es transgresión, molido por nuestros pecados.
Y el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. A ver si encuentro el otro texto. Ok. Pero es un texto que dice, y él llevó nuestras iniquidades y sufrió nuestros dolores. Bueno, lo que yo quería puntualizar, hermanos, antes de despedirnos, si entra otra vez, perdón, te dejé ahí, es que necesitamos nosotros reconocer nuestros pecados. No sea, hermanos, que nos sorprenda ese día. Cada día debemos esforzarnos. Quiero orar en esta noche y pedirle al Señor que perdone nuestras fallas, las mías también, las de usted, la de todo el mundo. Aquellos que quieran venir al Señor hoy pueden hacer. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche, Señor, he compartido tu palabra y yo te suplico que en el nombre de Jesús ministres las vidas, toques con tu Espíritu Santo y el poder de tu palabra, Señor, las conciencias, el Espíritu, vivifícalos. Que los muertos resuciten en el nombre de Jesús. Que aquellos que están ciegos, Señor, vean. Que los que están sordos oigan. Que los que están, Señor, paralíticos caminen en el nombre de Jesús. Tanto física como espiritualmente. Padre mío, en el nombre de Jesucristo, por favor, te doy gracias, Padre. Amén. Bien, pues si algún hermano o hermana quiere comunicarse con nosotros, sea de aquí de Cunduacán o de algún lugar, hermanos, estamos a sus órdenes. El número de un servidor, ahí mi esposa lo va a escribir ahí, 914-129-71-16. Yo creo que el Señor está abriendo puertas, hermanos, en otros lugares donde hay personas con mucha necesidad del Señor. Dios les bendiga a todos y que el Señor me los guarde, hermanos. Para mañana, si Dios lo permite, nos estamos viendo aquí a las 8 de la noche. ¿Veo?